Segundo episodio de la historia de la Biblia según Edgar Cayce. Bienvenidos, bienvenidas mis queridas almas despiertas a tu canal de YouTube, por si me estás viendo, o a mi podcast por si me estás escuchando. Mi nombre es Lizzy y soy tu nutrióloga espiritual. Como te comentaba, pues estamos en el segundo episodio del libro de Edgar Cayce, La historia de la Biblia. Pues en este segundo capítulo, Edgar Cayce nos habla un poco más profundo sobre el primer hombre, sobre Adán. Y para empezar este capítulo quiero citar este versículo de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último, Adán, se convirtió en un espíritu que da vida. Edgar Cayce nos habla sobre Adán. Como te leí el versículo, habla sobre un Adán que fue creado al inicio y un Adán que fue el último, ¿verdad? Por consiguiente, en Génesis 1 habla sobre la creación del hombre y en Génesis 2 habla sobre la creación de Adán. En Génesis 1 nos dice sobre la creación del hombre a imagen y semejanza, y en Génesis 2 habla sobre la creación de Adán, hecho de barro, hecho de tierra, con un soplo de espíritu. Ahora vamos a tocar estos puntos. ¿Vale? Según Edgar Cayce, la Biblia habla sobre Adán como el origen de la humanidad, sobre el primer Adán, que es el primer hombre que llegó tras vencer los obstáculos, llegó a morir y resucitar y convertirse en uno con el Creador, con Dios. Entonces habla sobre Jesús, que en sus múltiples reencarnaciones, desde el primer Adán, llegó hasta su última reencarnación en la tierra, que fue Jesús. Interesante, ¿verdad? Y también dice que una de sus encarnaciones fue Melquisedec, el que escribe el libro de Job. Por eso es que, no sé si es que has leído el libro de Job, pero más o menos entrando en contexto, Job es un hombre que jamás perdió la fe, jamás dejó de creer. Job fue un hombre de fe y de creer que a pesar de las adversidades que hubo en su vida, perdió su familia, perdió su dinero, se enfermó de lepra, y a pesar de todo eso, jamás renegó de su esencia, de su espiritualidad, de sus creencias. Siempre se mantuvo firme, y luego de esa tempestad, pues Dios lo premió o recibió la abundancia y la vida que merecía. Entonces, es una de las reencarnaciones de Jesús. Sí, me dejó un poco intrigada cómo es que Edgar Cayce llega a la deducción del primer Adán al último Adán, que es Jesús. Entonces cuenta como más o menos la historia de las reencarnaciones hasta que llega a Jesús. Por eso es que en la Biblia también te cuenta sobre la hilación que tiene de Adán a María, que
luego vamos a ir viéndolo en el video para más o menos irte contando porque estoy emocionante. Edgar Cayce nos habla sobre Jesús y sus reencarnaciones. Como te decía, Melquisedec, Enoc, Job, hasta que pudo llegar a Jesús. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en que Jesús viene de descendencia de Adán. Habla en una metáfora sobre estas reencarnaciones. Ahora, Edgar Cayce Edgar Cayce también nos cuenta de que Jesús estuvo realmente, sí, estuvo en 5 continentes a la misma vez, ya que recuerda que no existe el tiempo. Y directamente estuvo en 5 continentes distintos. En Atlántida estuvo como forma de pensamiento, en la India estuvo como Shiva, también estuvo como Buda. Entonces también aquí en América, distinta forma de pensamiento, pero a la misma vez. Entonces él quiere informar. Lo que Cayce quiere indicar es que realmente la Biblia es un libro que habla sobre las reencarnaciones, habla sobre la vida habla sobre los estados de conciencia, de que no existe el tiempo. Realmente en la Biblia puedes encontrar muchos versículos donde el tiempo es muy relativo, donde te dice que un día puede ser como 1000 años. Aquí en la materia sí hay tiempo, pero en los otros estados de conciencia no existe el tiempo. Entonces, lo que nos cuenta Edgar Cayce sobre Jesús es que directamente pues apareció en distintos continentes. Hay algo muy interesante que nos dice Edgar Cayce, ¿sí? Él indica, la creación habla mucho sobre que fuimos creados en el Edén, ¿no? En el paraíso, en esta tierra tan bonita. Pero en realidad hace hincapié de que el Edén o el paraíso es un estado de conciencia donde empieza a crear todo, donde se empieza a crear todo. Y por ello mismo es donde las almas empiezan su evolución. Y en el comienzo de la evolución, como empiezan a ingresar en el reino animal, las almas empiezan ya a tener un tipo de mayor conciencia y empiezan a materializar en su cuerpo animal, y es donde empiezan a crear como criaturas monstruosas, por así decirlo. Y ahí es donde se empieza a ver la evolución y a cambiar, ¿no? A cambiar el hábitat, a ponerle más orden a ello, a poner más orden en la creación, ¿no? Empieza a ver la energía masculina, a poner más orden para que pueda tener todo sentido y que no sea desequilibrada esta creación, que todo tenga sentido. Y ahí es donde en este Edén, pues también Adán se queda dormido y bajo el inconsciente o la conciencia crea a Eva. Dicen que lo saca de una costilla, parte de su cuerpo, pero
se queda en profundo sueño y es donde él empieza a materializar a Eva. Eva es la materialización en la conciencia de Adán, es como la crea. Y de esta manera era como podían en ese entonces empezar a manifestar y a crear. Dice Edgar Cayce, que desde el primer Adán hasta Noé, la forma de reproducción de los seres humanos era a través de conciencia, mas no a través de los aparatos reproductores. Era a través de la conciencia cómo se reproducían, empezaban a crear en este Edén. Luego, después del diluvio, todo eso fue borrado. Con Noé todo eso fue borrado. Pero por eso, para ya la última reencarnación de Jesús fue creado en conciencia, en una mujer virgen, en conciencia. Por ello es que no, la Biblia lo dice que fue una mujer virgen, para hacer referencia de que Jesús fue creado a conciencia, fue manifestado en conciencia y luego materializado, sin necesidad de reproducción, sin la necesidad de la reproducción humana. ¿Te imaginas cómo fueron los comienzos de cómo nosotros hemos ido perdiendo todas esas prácticas a través del tiempo? Estábamos tan conectados que a través del pensamiento podíamos materializar y podíamos jugar realmente con la materia. Pero poco a poco se ha ido olvidando, se ha ido perdiendo esto. Y pues en realidad la tierra fue dada para que el hombre pueda experimentar y a través de esa experiencia pueda encontrar que realmente necesita la conexión entre el ser humano y su yo superior, Dios, divinidad, universo, energía, creador, Yahvé, Jehová, que a través de eso pudiese encontrarse, pudiese crear esta conexión, pudiese saber que esa es la conexión que le falta para la siguiente evolución. Por lo tanto, pues lo que tenemos que hacer es ir alimentando ese espíritu, esa parte nuestra, no dejarla morir, porque recuerda que mientras más la vas olvidando, es como si la estuvieras matando. Tienes que recordar que tienes un espíritu, que no eres solo un cuerpo, que tienes un espíritu precioso que quiere empezar a conectar contigo para poder empezar a vivir esta experiencia de otra manera. Yo sé que si estás aquí es porque realmente quieres nutrir ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de poder realizar realmente, encontrar ese camino, encontrar esa paz, esa conexión contigo mismo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si tienes alguna sugerencia, me gustaría que puedas escribirlo aquí, que de verdad me encantaría poder responderte desde mi entendimiento. Si algo no quedó claro, también me gustaría que me pudieras escribir para con mucho gusto poderte responder. Te agradezco por estar te agradezco por invertir tu tiempo en este video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente capítulo, a ver qué nos trae Edgar Cayce. Esto es todo por hoy. Adiós, muchos besos, abrazos, muchos besos, abrazos, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente episodio.